podemos ver en este pasaje al que hemos leído, ¿verdad? Cómo Jesús manifiesta su gloria en medio de un contexto de una celebración, de una boda. Es muy curioso este acto en el que Juan señala este acontecimiento más que como un milagro. El término que utiliza Juan es como una señal. Todos sabemos, ¿verdad?, que el Señor quiere darse a conocer al mundo. Esta verdad es una verdad incuestionable. Dios, a través de Jesucristo, quiere manifestarse al mundo de tal manera que quiere mostrar su gloria. Ya en Isaías capítulo 6, ¿recordáis cuando Isaías entró en el templo y cómo vio que la gloria de Dios se manifestaba en el mundo, aunque había circunstancia adversa? Incluso el mismo pueblo cómo vivía. ¿No recordáis aquella cena tan importante? Y el Señor ha venido al mundo, Cristo ha venido al mundo y se muestra como camino, como verdad y como vida. El mismo Juan así lo expresa. Juan, este evangelista, el evangelista Juan, a diferencia de Mateo y de Marcos y de Juan y de Lucas, utiliza la figura de Jesús siempre señalando y mostrando al mundo y a los que están a su alrededor la divinidad. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Pero también Juan está utilizando el término semeía o semillón, que es un término griego que significa señal. También significa milagro. Pero Juan en este evangelio utiliza mejor esta palabra que otra, para referirse precisamente a las señales que que Jesús hacía en medio del contexto donde se encontraba. Y Juan utiliza este término, el término semeía o semillón, ya que señala algo mucho más importante que el acto en sí. Aquel milagro, como vamos a ver de las bodas de Caná, convertir el agua en vino, señalaba algo mucho más importante que un acto en sí, de que faltó vino y que Jesús quiso complacer a los invitados o a los novios. No. Señalaba aquel acto, como hemos leído también y vamos a leer, la gloria de Dios que residía en Jesús de Nazaret. De hecho, vamos a darnos cuenta que en este capítulo vamos a encontrarnos este término, semillón o semeía, en los 3 relatos del que vamos a hablar. Perdón, lo tengo aquí. Entonces, vale. Toma. Entonces decía que en varios relatos hay 4 relatos. Sin embargo, uno solamente dice que Jesús y los discípulos aparecieron en Capernaum. Pero los 3 relatos encontramos de nuevo, gracias, encontramos este mismo término, señal. ¿Recordáis aquella famosa película del año 2002, Señales, de Mel Gibson? Una película donde el protagonista, que es él, es un ex sacerdote episcopal que ha perdido la fe tras la muerte de su esposa. No entiende. Él vive en un lugar donde tiene varios campos de maíz y en su campo aparecen ciertos círculos, señales, que comienza a preguntarse qué está ocurriendo, ¿esto qué significa? Tiempo más tarde, estos círculos concéntricos también aparecen en otros lugares de las poblaciones. Y al final, la misma sociedad ve que hay señales, luces extrañas en el cielo. ¿La combinación cuál es? Pues en la película que de ciencia ficción, ¿verdad? Mel Gibson entiende que van a venir los extraterrestres y nos quieren aducir, nos quieren llevar. Y se prepara para este acontecimiento. Estos círculos concéntricos señalaban algo mucho más que simplemente que los maizales hubiese destrozado aquello. Y eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que pretende Juan. Que los milagros que Juan está haciendo,
que los milagros que Juan recoge de Jesús señala algo mucho más que el milagro en sí mismo. De hecho, sabemos que Cristo como Salvador no se limitó solamente a enseñar la venida del reino de Dios, sino que enseñaba parte teoría y vivía conforme a lo que enseñaba, ponía en práctica lo que decía. ¿Verdad? Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y tiempo más tarde, en Juan capítulo 8, dio vista a un ciego. ¿Veis? Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y tiempo más tarde, o momento más tarde, ¿qué es lo que hizo? Lázaro, ven fuera, resucitó a Lázaro. Estas historias de las que vamos a comentar ahora, que encontramos en este capítulo 2, estas tres historias, encontramos precisamente que estas señales tienen que ver con algo mucho más de lo que Cristo estaba en ese momento mostrando. Vamos a Juan capítulo 2, ¿verdad? Versículos 1 y 2. Vamos a abrir ahora Juan en las bodas de Caná. Perdón, Jesús en las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Recordad la semana pasada que vimos a Jesús llamando a sus discípulos? Andrés, ¿verdad? A Pedro, a Felipe y a Natanael. Lo encontramos ahí, capítulo 1, ¿verdad? Y ahora que ha llamado a sus discípulos, juntos van a las bodas de Caná. Y dice el texto al tercer día, es decir, cuando ya Jesús se había manifestado a Natanael, 3 días más tarde están todos en las bodas de Caná. Natanael ha conocido a Cristo y ya está en Caná, y de Caná era él. Recordad que Natanael es de este pueblecito. Recordamos también qué fue lo que le dijo Jesús a Natanael y a los discípulos: veréis al Hijo de Dios como desciende la gloria sobre él. Pues no tardó mucho tiempo en que Jesús pudiera manifestar esta gloria. 3 días más tarde de haber dicho aquella promesa, lo voy a cumplir en este momento, en las bodas de Caná. Y allí dice que estaba también la madre de Jesús, como si la madre hubiese llegado por otro conducto de otra manera. Dicen algunos que posiblemente era pues familia o amiga de los contrayentes. También, como tiene un conocimiento de que faltó el vino, pues dicen algunos precisamente esto que estamos comunicando, ¿verdad? Y aquel milagro que allí se produce en Caná de Galilea, dicen los entendidos que quieren hacerlo coincidir de que si fueron 3 días más tarde de aquel encuentro con Natanael y aquello ocurrió 4 días más tarde que comenzó Jesús su ministerio, es muy interesante. 4 días más tarde que comenzó su ministerio y 3 días que han transcurrido hasta este momento, ¿cuántos días ha pasado? 7. Vemos en Génesis qué es lo que pasó en 7 días, ¿no? Dios, ¿verdad? Creando el mundo. Así que después de 7 días, en este acontecimiento, Jesús manifiesta la gloria de Dios. Así que posiblemente decimos eso, ¿verdad? Mira, hubo una gran necesidad en esta boda. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino, le dijo a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Claro, a esta altura de la circunstancia, María, la madre de Jesús, cree en su hijo y espera que su hijo actúe. ¿Recordáis quién estuvo en la cruz del Calvario cuando Cristo estaba siendo crucificado? No estaban los apóstoles, solamente Juan, pero allí estaba su madre, a los pies de la cruz, ¿verdad? Así que como María sabe de este hecho que falta vino, discretamente se acerca a su hijo y le dice: mira, hijo, no hay vino. Y entonces responde Jesús
mujer, no como algo despectivo, mujer, ¿no? Si tengo que actuar, este asunto tiene que ver entre Dios, mi Padre, y yo. No son asuntos de orden humano. No tengo que actuar en este sentido porque tú me lo digas. Si actúo haciendo algo, tiene que ver con la voluntad de mi Padre. Porque Jesús dijo en repetidas ocasiones, yo y mi Padre uno somos y estamos trabajando. Así que quizás si María no entendió bien lo que su hijo le estaba explicando, ¿vale? Sí es verdad que cuando Jesús dijo, no es mi hora, Jesús estaba pensando en ese momento, más que en el hecho de actuar y manifestar la gloria de Dios, estaba pensando que no es mi hora, porque su hora, la hora que Jesús tenía en mente era la hora de la crucifixión, de la muerte, de la salvación, no tanto el hecho de actuar de esta manera. Pero ¿cuál fue la respuesta? La provisión de Jesús. Versículo, ¿verdad?, del 6 siguiente. Y estando allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, Jesús le dijo, llena estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es interesante que en una boda haya tinajas preparadas con agua para el acto de una boda, ya que todos sabemos que los judíos eran muy cautelosos y bajo el rito de la purificación se lavaban muchas veces las manos. Y era necesario mucha agua, cantidades de agua, ¿verdad?, para celebrar y practicar este tipo de rito, lavarse las manos continuamente. Mira lo que dice el Señor, llena las tinajas. Y sabemos que el agua se convirtió en vino. Solo su palabra fue suficiente. No tuvo que hacer nada más. Ni acercarse a las tinajas, permitidme esta expresión, ¿verdad? Ver las tinajas y imponer las manos. No hizo falta nada de eso. Solamente fue su palabra, fue más que suficiente y aquel hecho pasó desapercibido. ¿Quién se dio cuenta de aquello? El maestresala, ¿no? Que era el que estaba dirigiendo la boda. Él no se dio cuenta. Aquellos que llenaron el cántaro, los cántaros, claro que sí, ellos sí lo supieron, ¿verdad? Así que aquello pasa de una manera muy, muy desapercibida, ¿verdad? Pero Jesús dijo, llenadlo hasta arriba, hasta el borde. Claro, si Cristo va a convertir el agua en vino, llenarlo hasta el borde demuestra que, bueno, que aquel vino que era el mejor vino, ¿verdad?, sería vino para todos. Y recordad que la celebración de una fiesta judía no era de un solo día como nosotros la celebramos hoy en nuestra sociedad, era varios días, incluso una semana completa. Este mismo hecho de que Cristo convierte el agua en vino y que le dicen que lo llena hasta arriba, pues muestra un poco el acto de su generosidad. También Juan, además de utilizar el término señal, semeía, también Juan va a utilizar otro término que tiene que ver con la idea de plenitud. Cristo, cualquier acto que lleva a cabo, cualquier acontecimiento, lo hace llenándolo todo. Y este acto de convertir el agua en vino, hasta el borde, demuestra su generosidad. Cuando Cristo hace algo, lo hace bien y completo, perfecto. Esa sería la idea, perfecto. Y en el maestresala, ¿verdad?, cuando prueba el vino se da cuenta, ¿no?, lo que ocurre y se acerca al esposo diciendo, mira, realmente tú estás actuando de manera distinta, porque todo el mundo da el buen vino y al final da el más malito. Sin embargo, tú lo has hecho de manera distinta. Así que este milagro que allí está ocurriendo, lo que viene a evidenciar es precisamente quién es Jesús. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Que lo están siguiendo los discípulos y que en una fiesta, en una celebración de una fiesta, de una boda, algo privado diríamos, ¿verdad? No es público, es invitaciones y un hecho concreto, están mostrando por medio de este signo, dice Juan, lo que Juan pretende es mostrar, cuando escribe esta historia, es mostrar pues, la grandeza de Cristo, que Dios reside sobre él, ¿verdad? Y ahí está la divinidad también del Señor. ¿Cuál fue la respuesta ante esta señal?
Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, Juan, cuando está escribiendo, quiere dejar narrado y escrito que este primer acontecimiento, que es la primera señal de este milagro, tiene que ver con la manifestación gloriosa de Jesús, de Dios en Jesús. Pero también la respuesta de que los discípulos creyeron. Es decir, que los discípulos reconocen la gloria y también se afirman en la fe en él. Cristo manifestó su gloria, la doxología, la gloria de Dios en Jesús. Esta doctrina, la gloria también, tiene que ver con la idea de la esencia misma de Dios. En Jesús se manifiesta en plenitud Dios. La gloria tiene que ver con el brillo y la majestad de Dios, pero centrado en una persona, Jesús de Nazaret. También sabemos que tanto gloria como poder son dos términos que van de la mano. Y en el Antiguo Testamento, cuando los escritores hablan de la gloria de Dios, también hablan del poder de Dios. Y cuando hablan del poder de Dios, también hablan de la gloria de Dios. Son como dos elementos, ¿verdad?, que van conjuntamente a la misma mano. Pero en este hecho, en este acontecimiento, es verdad que manifiesta el poder, porque convierte el agua en vino, pero Juan lo que quiere resaltar no es tanto que Cristo tiene poder, sino la gloria de Dios manifestada en la vida de Cristo. Sus discípulos creyeron. ¿Es que no creían antes? Claro, se le estaban siguiendo. Le estaban siguiendo, claro que creían antes, pero ahora, al ver a Jesús actuar de esta manera tan maravillosa, su fe se asienta, su fe que se acrecienta, su fe se fundamenta en la persona de Jesús. Como veremos ahora a continuación también, hay otros que dicen que creyeron en que las señales que Cristo había hecho, pero esa fe de creer en las señales, creía en lo que había hecho, no en la persona de Jesús. Y Juan describe esta señal como el principio de las señales. Es verdad que Jesús hizo muchos milagros que recoge Juan, sin embargo, los estudiosos y entendidos han seleccionado 7 milagros con la idea del 7, ¿verdad?, que hemos comenzado diciéndolo, para narrar pues las señales de Cristo. Y la segunda señal, que es un milagro también, tiene que ver con el cojo que Dios, o con el que le da la vista, ¿verdad? Mirad, este relato que hemos narrado, ¿qué nos enseña? En este relato donde se manifiesta pues la gloria del Señor, como siempre, vemos que Cristo ocupa el centro de aquella reunión. Es verdad que es una boda, que están de fiestas y celebrando este hecho, pero cuando Juan lo narra es porque el centro de aquel acontecimiento no es tanto los invitados, no es tanto los discípulos, no es tanto los contrayentes, sino Jesús. Es el centro de esta narración. Y Jesús está revelando la gloria de Dios al convertir este agua en vino. Y Jesús vino, trayendo al mundo, ¿verdad?, y manifestando la gloria del Padre. Es un hecho alegre, están de celebración, es una boda. Y en esta boda Cristo está revelándose, ¿verdad?, como el Hijo de Dios y sobre todo revelando la gloria del Padre. A nosotros nos proyecta sobre las bodas del Cordero, que el libro de Apocalipsis habla de eso, ¿verdad? La iglesia es la esposa y él es el esposo, donde va a haber una gran celebración, un hecho grandioso como nunca antes ha ocurrido. Mira cómo el mismo Juan lo va a narrar. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, dice Juan: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas,
y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo a Juan: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Así que este hecho de esta celebración nos proyecta algo mucho más supremo y grandioso. Pero no queremos olvidar también otro hecho importante que tiene que ver con un contexto más cercano a nosotros y con algo que tenemos que superar. Escuchen bien, tenemos que superar. Cristo nunca se aisló de la sociedad. Cristo convivió en medio de la sociedad. Cristo estaba con la sociedad en las fiestas, en las celebraciones. Se le llamó comilón y bebedor, amigo de prostitutas y publicanos, porque Cristo se asociaba y acudía a las celebraciones, a las fiestas. ¿Sabéis como yo? Que nosotros hemos creado dos teologías distintas. En la Biblia jamás se habla de lo secular y lo sagrado, o lo religioso. No se habla, no se habla. Nosotros sí. ¿Y sabes lo que decimos? La iglesia es buena, el mundo es malo. Eso lo decimos. No te juntes con aquella gente que no son cristianas, que son malos. Eso lo decimos. Hemos hecho dos mundos paralelos, nos estamos equivocando. ¿Cómo Cristo pudo manifestar la gloria de su Padre si no fue porque estuvo en medio de una celebración? Necesitamos, hermanos. Cristo, su misión fue salvar al mundo. Y para eso estuvo en medio del mundo, en medio de la gente. A veces podemos pensar que nuestra misión es predicar y salvar, pero si nos invitan o si estamos en tipo de celebraciones, lo rechazamos. De hecho lo sabemos, ¿verdad? Lamentablemente, muy lamentablemente, y a pesar de los pesares, cuando uno se acerca al Señor, yo no sé lo que nos pasa, qué es lo que hacemos, que empezamos a dejar las amistades no cristianas. Yo soy una muestra de eso. Yo no tengo amistades no cristianas. ¿Por qué? Porque eso es malo, no te reúnes y al final nos convertimos en un grupito cerrado que no tenemos ninguna incidencia. ¿Sabéis cómo podemos incidir en el mundo? Si estamos en el mundo, si estamos en medio de ellos. Cristo aquí no pretendía hacer nada. Estaba en una fiesta, una celebración, porque había sido invitado, por allí manifestó toda su gloria. 12, versículo 12. Mirad, dice que Jesús y los discípulos se fueron a Capernaum, ¿verdad? ¿Para qué va Jesús a Capernaum? Pues el evangelista no nos dice el por qué se desplazan allí. Pero sí sabemos que en Capernaum Cristo convierte aquel lugar en sede de su propio ministerio. Y también sabemos que en Capernaum algunos de sus discípulos eran de aquel lugar. No sabemos por qué se marchó a Capernaum y luego volvió, pero no tiene más incidencia que el hecho de que se desplazó allí, ¿verdad? Del 13 al 22, la purificación del templo. Mira lo que ocurre ahora. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Estamos en la Pascua, la gran celebración judía que recordaba, que memoraba la salida con la mano poderosa de Dios del pueblo de Israel de Egipto. Es una celebración a todo lo grande. Y Jesús sube también para celebrar esta fiesta con sus discípulos. Pero ¿qué se encuentra en el templo?
que el atrio de los gentiles, es decir, aquella zona donde los gentiles podían venir para adorar a Dios, aquello era una cueva de ladrones. Los sacerdotes y los líderes habían permitido que aquel lugar, que era el templo, repito, el atrio de los gentiles, porque ellos no podían entrar mucho más allá, donde se podía encontrar con Dios para adorarle, aquello era, era un mercado, donde se comerciaba, se negociaba injustamente, ¿verdad? Se cambiaban las monedas, y cuando Jesús ve todo aquello, cómo actúa, pues se aira porque el celo de la casa de Dios le consume. Y no puede permitir lo que allí está ocurriendo, ¿verdad? Aquellas prácticas no eran nada dignas, es verdad que era necesario, pero podía ser de otra manera distinta. Así que Jesús coge una cuerda, ¿verdad? Y echa de allí a todos, ¿verdad? Y se airó. La resurrección de Jesús. Mirad lo que encontramos aquí. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal? Encontramos otra vez el término. ¿Qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué señal nos muestra? ¿Por qué ha actuado tú así, Jesús, en medio de esta celebración de la víspera de la Pascua? Y lo que estamos haciendo, dirían los líderes y sacerdotes, estamos agilizando y ayudando a aquellos que quieren venir a adorar al Señor. ¿Qué señal nos demuestra? Y mirad cómo Cristo responde, ¿verdad? De una manera enigmática. No fue entendido. No fue comprendido. ¿Cómo? Destruí este templo en 3 días y yo lo voy a levantar. No fue entendido, no fue, ¿verdad?, comprendido por nada. Claro, con esta afirmación Cristo está expresando de manera enigmática que Él se iba a dejar apresar, asesinar por ellos, pero luego Él, con el poder de Dios, se levantaría entre la muerte. Eso es lo que estaba expresando aquí. Esta es la señal de la resurrección, del poder que Cristo tiene, y con la resurrección, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Así que, y es Juan, como hemos visto en los versículos siguientes, que como en aquel acto no se entiende, Juan explica que está hablando Jesús de su cuerpo y de la resurrección para que los discípulos luego lo pudieran entender, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esta historia? Escuchen bien. Claro, Jesús, ante la demanda de una señal, se expresa que la señal que va a darle no es otra, sino la resurrección. Es decir, que compara el templo con su propio cuerpo. Esto es muy interesante. ¿Recordamos a Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que en esta resurrección se va a demostrar también la gloria de Dios. Y no podemos olvidar que nosotros también somos templo del Espíritu Santo. Y Dios, que quiere manifestar su gloria a través de la Iglesia, como lo hizo a través de Jesucristo, ojo al dato, no permitamos que en este templo, ¿verdad?, Cristo pueda mirarnos y tenga que actuar como actuó con el templo de Jerusalén. Si Dios quiere manifestar su gloria a través de la Iglesia, a través de nosotros, no podemos dejar que acampe en nuestra vida, en nuestro templo, aquellas cuestiones donde Cristo pueda actuar como actuó en el templo. ¿Cuál fue entonces la percepción de los ante Jesús? Mirad, versículos 23 y 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en el nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Claro, Juan, que está contando y narrando este cuarto acontecimiento, este hecho que ocurre en la vida de Jesús, lo narra ahora durante la fiesta. Lo que ocurre en el templo fue víspera de la Pascua, antes de la Pascua, y ahora
estos pocos versículos, Juan tiene en mente que esto que ha ocurrido, que Cristo ha hecho muchas señales, ha sido durante la Pascua, durante la celebración. Y Juan con estos versículos también nos está introduciendo, haciendo pensar en quién. ¿Qué encontramos en Juan capítulo 3? A Nicodemo, que lo veremos el próximo domingo, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de Jesús, ahí hablaremos de que Jesús es el Evangelio, ¿eh? Y tomaremos como referencia Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, 16, famoso. Jesús es el Evangelio, las buenas noticias, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo entonces aquí? Que Cristo conoce el corazón de los seres humanos. Cristo ha hecho muchas señales, muchos milagros. Y la gente ve en Jesús pues a un milagrero. ¿Cuánta gente cuando se acercan encuentra a un milagrero que me ha sanado, que me ha ayudado, que me ha prosperado y luego no se acuerda de la misa la mitad? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Como Jesús discierne los corazones de la gente, entiende perfectamente, ¿verdad? Y de hecho, estos que habían visto las señales, que habían alabado a Cristo, eran aquellos posiblemente que cuando Cristo vino en el sábado, en el domingo de Ramos, clamaron, alabado sea el Señor, ¡Hosana! Aquel que viene en el nombre del Señor. Y sin embargo, más tarde, lo que están proclamando esto mismo era crucificarle. ¿Veis qué conocimiento tenía Jesús y cómo respondían estas personas? Así que la revelación que Cristo está mostrando es de una manera lenta y pausada, pero a través de las señales se está manifestando al mundo. Así que los milagros deslumbran, pero Cristo conoce a cada uno de ellos. ¿Qué nos muestra este relato? Pues que como Cristo conoce perfectamente el corazón de todos los hombres, aunque realmente hay algo que se contradice, porque Juan nos está mostrando que las señales, los milagros que Cristo realiza, tiene como finalidad mostrar algo mucho más grande, pero el milagro en sí pretende activar la fe de los que están a su alrededor. El milagro en sí pretende ayudar al hombre y a la mujer para que crean. Entonces esto suena como algo ambiguo. ¿Cómo que el milagro puede ayudar para que crea? Y muchos de ellos luego no creyeron. Bueno, el texto mismo lo afirma. Los discípulos que creían en Jesucristo, al ver el agua convertida en vino, dice que se afirmaron en la fe. Sin embargo, todas estas personas que durante las fiestas de la Pascua vieron las señales de Jesús, creyeron, pero de una manera muy distinta. Creían en los hechos poderosos de Dios, pero no creyeron que este Jesús de Nazaret fuese el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, y por eso lo crucificaron. Terminamos. 3 relatos, porque el cuarto, en Capernaum no encontramos nada. 3 relatos donde encontramos en los 3 relatos la misma término, semeía, señal. Ahí lo encontramos. El agua convertida en vino, la señal de la resurrección, y no lo especifica, y las muchas señales que hizo Cristo durante las fiestas de la Pascua, ¿verdad? Y en respuesta encontramos también pues, a hombres y mujeres, ¿verdad? Unos respondiendo con fe y otros al final apartándose realmente de la fe en Jesucristo. Y terminamos diciendo, hermanos y hermanas, no dejemos que Cristo sea el centro de nuestra vida, de nuestra familia, sobre todo de la Iglesia, que Él sea el centro de nuestra forma de vivir y de actuar, porque la Iglesia tiene un ministerio. La Iglesia tiene el ministerio también de que Dios a través de la Iglesia quiere mostrar su gloria al mundo. No podemos aislarnos del mundo. ¿Habéis escuchado estos términos gueto? ¿Habéis escuchado que los protestantes son una secta? ¿Sabéis por qué? Porque nos ven que nos aislamos. Estamos aquí entre 4 paredes, contentos y cantando, pero no tenemos relaciones con la gente no creyente, no sabe quiénes somos, no hablamos y al final hemos perdido el brillo.
hemos perdido el brillo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y vosotros sois también luminares. Y una luz no se puede esconder debajo de la mesita de noche. Y tenéis que actuar para que los hombres, para que haciendo las buenas obras glorifiquen a Dios. Recordad el texto de Mateo 1:16, creo que no recuerdo dónde está ahora. Viendo nuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Pero ¿qué buenas obras ven si no estamos en medio de la sociedad? No debemos aislarnos de la sociedad. Si nos aislamos, nos encontramos con una iglesia opaca, apagada, menguada, y Cristo y Dios no pueden manifestar su gloria. Y termino diciendo, dijo Pablo, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Somos la esperanza de Dios para el mundo. Pero si nos aislamos, si no tenemos relaciones con los demás, estamos perdiendo. Y la iglesia tiene que anunciar, amonestando a todo hombre, que Cristo es el Hijo de Dios que ha venido a manifestar su gloria. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.